El palacio de Lunaret estaba sumido en un silencio extraño. Los amplios corredores, que antes vibraban con música y festejos, ahora parecían vacíos y fríos. Las banderas de color ámbar colgaban sin movimiento, como si también estuvieran cansadas. El ambiente estaba pesado, lleno de temor. En una habitación privada, sobre una cama ceremonial, yacía la joven Alina, hija única del soberano Varrock. Su cuerpo se veía débil, demasiado delgado. Su piel, antes luminosa como el sol de su mundo, tenía ahora un tono apagado y sin vida. Respiraba con dificultad, cada aliento parecía un esfuerzo enorme. A su lado estaba Varrock. No llevaba casco, pero su armadura oscura aún reflejaba las luces del techo. Había conquistado sistemas enteros, había dirigido ejércitos, pero en ese momento no era un líder temido. Era solo un padre observando cómo su hija se desvanecía. Sus manos estaban cerradas con fuerza. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora solo mostraban angustia. Durante días, los sanadores imperiales habían intentado todo. Usaron sueros raros, máquinas de energía vital, técnicas antiguas y modernas. Nada funcionó. La enfermedad avanzaba sin detenerse. Esto no puede estar pasando, murmuró Varrock, más para sí mismo que para los demás. Ella es de nuestra sangre. Debería ser fuerte. Pero la fuerza no servía de nada frente a lo desconocido. Cerca de la cama, la reina Selma estaba de rodillas. Tenía las manos juntas y la cabeza inclinada. Las lágrimas corrían por su rostro, algo poco común en su especie, conocida por su control emocional. Había visto sufrir a su hija durante demasiado tiempo. Tenemos que buscar otra ayuda, susurró. Varrock giró lentamente la cabeza. ¿De quién hablas? Selma dudó un segundo, luego respondió con voz firme. De los humanos. La sala se llenó de murmullos. Consejeros, generales y nobles se miraron entre sí con incredulidad. El imperio de Lunaret gobernaba miles de mundos. Pedir ayuda a una especie considerada inferior era una humillación. Pero a Selma no le importaba el honor ni el orgullo. Hay un médico humano, continuó. Dicen que ha salvado a personas cuando nadie más pudo. Varrock apretó los dientes. Los humanos eran frágiles, de vidas cortas, muy distintos a su raza. Sin embargo, al mirar a Alina, tan quieta, entendió que no tenía opciones. Con un gesto seco, dio la orden. Horas después, en una estación médica orbitando una luna sin vida, el doctor Mateo Ríos terminaba una operación complicada. Se quitó los guantes cuando su comunicador emitió una señal oficial. Frunció el ceño. Aquella frecuencia no se usaba para mensajes comunes. Activó el canal. Apareció la imagen de un oficial alienígena de rostro rígido. Doctor Ríos, dijo. Ha sido requerido por orden directa del soberano Varrock. Una nave viene por usted. No puede negarse. Mateo se pasó la mano por la frente, cansado. ¿Cuál es el caso? La heredera imperial está muriendo. Usted debe intentar salvarla. Mateo soltó un suspiro. Sabía que aquella especie despreciaba a los humanos. Si pedían ayuda, la situación debía ser grave. 5 horas después, caminaba por los pasillos del palacio de Lunaret. El aire era cálido y olía a plantas desconocidas. Guardias altos, con armaduras pesadas, observaban cada uno de sus pasos. Al entrar al salón principal, escuchó susurros. Es tan pequeño. ¿Ese es el médico? Mateo no respondió. Había visto demasiada muerte como para preocuparse por comentarios. Varrock se colocó frente a él. Salva a mi hija, ordenó. O no abandonarás este mundo. Haré todo lo que pueda, respondió Mateo con calma. Al examinar a Alina, entendió que la situación era peor de lo que había imaginado. Su pulso era débil, su temperatura anormal para su especie, su respiración muy superficial. Revisó informes, escáneres y datos recopilados por los médicos locales. Entonces lo vio. Está mal diagnosticada, murmuró. Había visto algo similar antes. No era una infección ni un ataque externo.
Era un error interno, un fallo genético progresivo. La medicina de Lunaret era tan avanzada que nunca había tenido que enfrentar algo así. Mateo se volvió hacia Baroque. Sé qué le ocurre. El salón quedó en silencio. Entonces arréglalo, dijo el soberano. Mateo dudó. La solución no sería simple. Necesitaba tecnología humana y algo más que seguramente provocarían rechazo. Puedo salvarla, dijo al fin. Pero debe confiar en mí. Baroque lo observó con frialdad. ¿Confiar en un humano? Mateo sostuvo la mirada. Entonces, ¿por qué me llamó? El silencio se alargó. Finalmente, Baroque habló. Tienes una oportunidad. Si falla, morirás aquí. Entonces será mejor empezar, respondió Mateo. Durante horas, estudió los datos. Eran perfectos, ordenados, y no decían nada. Aquella medicina estaba diseñada para la perfección, no para el error. Poco a poco, Mateo detectó pequeñas irregularidades. Las células de Alina se estaban destruyendo a sí mismas. Regresó al salón. Su cuerpo se rechaza solo, explicó. No sabe cómo repararse. Algunos nobles reaccionaron con enojo. ¿Insinúas que la heredera es defectuosa? Preguntó uno de ellos, Lord Caen, con desprecio. No, respondió Mateo. Digo que fue creada para no fallar, y por eso no puede adaptarse. ¿Y tu solución? Se burló Caen. Mateo respiró hondo. Usar material genético humano para estabilizar el daño. La reacción fue inmediata. Gritos, protestas, miradas de horror. Eso es una blasfemia. Exclamó Caen. Manchar la sangre real. Esto no va de sangre, replicó Mateo. Va de vida o muerte. Se volvió hacia Baroque. Decida. Orgullo o su hija. El soberano guardó silencio durante largo rato. Tienes una semana, dijo finalmente. Si empeora, pagarás el precio. Mateo asintió. No era mucho tiempo, pero era suficiente. Las puertas de la enfermería real se cerraron tras él. Apoyó la espalda contra el metal y cerró los ojos un segundo. Sabía que aquella semana cambiaría más que una sola vida. El corazón de Mateo Ríos latía con fuerza. Una semana. Solo 7 días para salvar a una joven heredera, y también su propia vida. Fuera de la sala médica, los largos pasillos del Palacio de Lunaret estaban cargados de tensión. Se podía sentir en el aire. Cada guardia seguía a Mateo con la mirada. Los murmullos nunca cesaban. Muchos esperaban verlo fallar. El imperio entero parecía aguardar ese momento. Y luego estaba Lord Caen. Mateo lo vio al fondo del corredor, inmóvil, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por el enojo. No hacía falta que hablara. Su mirada decía todo. Mateo ya conocía a hombres como él. Personas más interesadas en el poder que en la vida de una niña. Caen no quería que Alina sanara. Quería que el humano fracasara. Mateo apartó la vista. No podía perder energía en eso. El tiempo de la princesa se acababa. El estado de Alina empeoraba. Al revisar los monitores, Mateo lo confirmó. El pulso era más débil. La temperatura seguía bajando. La actividad cerebral se apagaba poco a poco. Algunos médicos locales empezaron a decir que estaba estable, pero Mateo sabía que no era cierto. Estaban confundiendo quietud con mejora. Se sentó junto a la cama y ajustó con cuidado el suero del empalme genético humano. El tratamiento estaba listo. Era arriesgado, experimental y jamás se había usado en una biología como la de Lunaret. Pero no había otra opción. Cuando inyectó la primera dosis, observó las pantallas sin parpadear. El ADN humano estaba diseñado para reparar fallos genéticos usando enzimas adaptadas, creando un puente entre dos estructuras celulares distintas. Vamos, susurró. Tu pueblo ya perdió la esperanza, pero yo no. Los efectos no serían inmediatos. Y eso era lo más peligroso. Al segundo día,
la tensión aumentó. Los nobles comenzaron a reunirse en salas privadas, lejos de la enfermería. Hablaban en voces bajas, cortantes. El humano solo está retrasando lo inevitable, dijo uno. Está perdiendo el tiempo, se burló otro. La reina Selma intentó intervenir. El soberano le dio 7 días. Debemos respetarlo. Tiempo es justo lo que la princesa no tiene, respondió Caen con frialdad. Tal vez deberíamos pensar en lo que viene después. Varrock lo miró con furia contenida. Hablas de sucesión mientras mi hija aún respira. Caen bajó la mirada, pero no retrocedió. No durará, dijo con calma peligrosa. Y cuando falte, el trono no puede quedar vacío. La idea quedó flotando en el aire. Mateo no solo luchaba contra una enfermedad. Luchaba contra personas que deseaban que Alina muriera. El cuarto día, todo salió mal. Las alarmas de la enfermería estallaron de repente. Los monitores comenzaron a parpadear sin control. El cuerpo de Alina rechazaba el suero. Sus venas se oscurecieron. La respiración se volvió irregular. No, no ahora, murmuró Mateo. Actuó de inmediato. Inyectó sueros de equilibrio, aumentó el oxígeno, forzó al cuerpo a aceptar los cambios. Las puertas se abrieron de golpe. Guardias armados entraron corriendo. Se está muriendo. El humano la está matando. Mateo no les hizo caso. Sus manos se mantuvieron firmes. Con un último ajuste desesperado, las enzimas se estabilizaron. Los monitores se calmaron. El cuerpo de Alina dejó de convulsionar. Mateo soltó el aire que llevaba conteniendo. Seguía viva. Pero habían perdido tiempo valioso. Solo quedaban 3 días. Esa misma noche, mientras revisaba la siguiente fase del tratamiento, Mateo sintió algo extraño. Un cambio en el ambiente. Se giró lentamente. No había guardias. El silencio era demasiado profundo. Sé que estás ahí, dijo en voz alta. Una hoja brilló en la oscuridad. Mateo se movió justo a tiempo cuando una figura atacó con velocidad brutal. Tomó una bandeja metálica y bloqueó el golpe por reflejo. El atacante vestía túnicas negras, las ropas de los ejecutores secretos. Mateo entendió al instante. Alguien quería matarlo antes de que pudiera salvarla. Rodó hacia una mesa, tomó un inyector médico y lo clavó en el cuello del agresor. Un sedante potente. El cuerpo del asesino se tensó y cayó al suelo. Mateo le quitó la capucha. Reconoció el rostro. Era uno de los hombres leales a Caen. Apretó los puños. Ya no se trataba solo de curar a Alina. Se trataba de demostrar que los humanos no eran lo que ellos creían. Cuando los guardias regresaron, se encontraron con la escena. Mateo habló sin alzar la voz. Llévenme con el soberano. Ahora. Al amanecer, Mateo estaba frente a Varrock otra vez. Esto no fue un accidente, dijo. Alguien no quiere que tenga éxito. El emperador miró al asesino inmóvil. No dijo nada al principio. Caen intentó hablar, pero Varrock levantó la mano. Yo me ocuparé, dijo con frialdad. Mateo dio un paso adelante. No es suficiente. Necesito más recursos. Acceso total. Investigadores. Apoyo médico completo. Y necesito que dejen de tratarme como si no valiera nada. La corte reaccionó con indignación. Varrock lo observó largo rato. Te quedan 2 días, dijo al fin. 2 días. Muy poco tiempo. El palacio ya no parecía un lugar de sanación. Era un campo de batalla. Mateo trabajó sin descanso. El tratamiento empezaba a mostrar cambios. Las células de Alina ya no se destruían tan rápido. El cuerpo luchaba por adaptarse al ADN extraño. Seguía inconsciente. Mateo necesitaba un último impulso para completar la cura. Pero antes debía sobrevivir otra noche. Se recostó unos minutos en una camilla junto a la cama. Apenas cerró los ojos cuando un movimiento lo alertó.
Rodó al suelo justo cuando una hoja se clavó donde estaba su cabeza. Otro atacante. Esta vez no hubo advertencias. La figura lo tomó del cuello y lo estrelló contra la pared. Mateo jadeó, casi sin aire. Logró golpear al agresor con la rodilla y liberarse. Tomó una jeringa con relajante muscular y la disparó. Falló. El asesino volvió a atacar. Mateo giró el cuerpo y clavó la aguja en la muñeca expuesta. El efecto fue inmediato. El atacante cayó, rígido. Mateo le quitó la máscara. Su sangre se heló. Era un guardia real. No tuvo tiempo de pensar más. Las puertas se abrieron de golpe. Más soldados armados entraron corriendo. La noche aún no había terminado. Los guardias se quedaron inmóviles al ver la escena. Sus rostros reflejaban puro desconcierto. Mateo, golpeado y con sangre seca en el labio, seguía de pie. Frente a él, sobre la mesa médica, yacía un guardia real paralizado, incapaz de moverse. «Expliquen esto», exigió uno de los soldados, con la mano firme sobre su espada de energía. Mateo se limpió la boca con el dorso de la mano y soltó una risa amarga. «Creo que es bastante claro», dijo. «Alguien dentro de este palacio quiere verme muerto». Los guardias se miraron entre sí. El atacante no era un extraño. Era uno de ellos. Eso cambiaba todo. Un murmullo tenso recorrió el grupo. «Caen», susurró uno en voz baja. Mateo entrecerró los ojos. No le sorprendía. Lord Caen se había opuesto desde el primer momento. Se había burlado del tratamiento, había cuestionado la medicina humana y había insinuado que el soberano debía aceptar la muerte de su hija. Si Alina moría, Caen ganaba poder. «Llévenme con el soberano», ordenó Mateo. Ahora. Cuando Mateo fue escoltado hasta la sala del trono, el palacio ya estaba despierto. La noticia se había esparcido rápido. Toda la corte estaba reunida. Varrock permanecía sentado en su trono, serio, silencioso. A su lado, la reina Selma observaba con evidente preocupación. Mateo no perdió tiempo. «Majestad, alguien de su propia corte envió a un asesino tras de mí». Los guardias empujaron al atacante inconsciente hasta el centro del salón. El cuerpo cayó sobre el suelo pulido con un golpe seco. Varias voces ahogaron exclamaciones de sorpresa. Varrock bajó la mirada hacia el cuerpo. Sus dedos golpearon lentamente el apoyabrazos. Caen dio un paso adelante, con una sonrisa suave y peligrosa. «Es una acusación grave, humano», dijo. «Tal vez ese hombre solo intentaba evitar que un forastero corrompiera a nuestra familia real con genética impura». Mateo apretó los dientes. «Está muriéndose», respondió con dureza. «Eso es lo único que debería importar». La sala quedó en silencio. Algunos nobles se escandalizaron por el tono, pero a Mateo ya no le importaba. Se volvió directamente hacia Varrock. «Si realmente quiere verme muerto, no necesita asesinos. Ya me dejó claro qué pasará si fallo». El silencio se volvió pesado. Entonces Varrock se levantó. «No tolero la traición», dijo en voz baja. «Encontraré al responsable. Y pagará caro». Caen inclinó la cabeza en señal de respeto, pero Mateo no pasó por alto la tensión en sus ojos. El noble estaba perdiendo terreno. Mateo dio un paso más. «Necesito un día adicional», pidió. «Un solo día para asegurar su vida». Varrock lo observó largo rato. «Lo tendrás». Mateo soltó el aire lentamente. «Un día. Una última oportunidad». El palacio estaba al límite. La tensión recorría cada pasillo como una corriente invisible. La corte estaba dividida. Algunos miraban al médico humano con curiosidad, otros con odio abierto. Pero todos esperaban lo mismo, que fracasara. Mateo permanecía junto a la cama de Alina. Su respiración era débil, pero constante. El tratamiento estaba funcionando, solo que no lo suficiente. Ella seguía inconsciente. Varrock había sido claro. No bastaba con que sobreviviera. Tenía que despertar.
Mateo se pasó la mano por el rostro, agotado. Había llevado su cuerpo y su mente al límite. Ahora todo dependía de una última idea, peligrosa y desesperada. Observó los monitores. El ADN humano había ayudado al cuerpo a adaptarse, pero la mente seguía cerrada, atrapada entre la vida y la muerte. Tomó un estabilizador neural de Lunaret, un dispositivo creado para soldados heridos. No estaba diseñado para algo tan delicado. Podía matarla, o traerla de vuelta. Si esto funciona, murmuró, me debes una copa. Activó el dispositivo y lo colocó con cuidado. El zumbido llenó la habitación. Nada. Mateo maldijo en voz baja y aumentó la intensidad. Los monitores reaccionaron. Los dedos de Alina se movieron. Su cuerpo se tensó. De pronto, sus ojos se abrieron y un jadeo brusco escapó de su pecho. Mateo retiró el aparato de inmediato. Ella respiraba con dificultad, pero respiraba. Estaba despierta. El palacio jamás volvería a ser el mismo. La noticia se propagó como fuego. Cuando Mateo salió de la enfermería, la corte ya estaba reunida en el gran salón. Varrock observó al humano con atención. ¿Está viva? Compruébelo usted mismo, respondió Mateo. Las puertas se abrieron. Alina entró, apoyada en su madre. Caminaba con cuidado, pero estaba de pie. Su piel había recuperado el color. Su mirada, aunque cansada, estaba clara. Un murmullo recorrió la sala. Vive, dijo Selma con la voz quebrada. Varrock miró a su hija durante largos segundos. Luego se volvió hacia Mateo, y se arrodilló. La corte quedó paralizada. Has hecho lo que ninguno de los nuestros pudo, dijo. Has salvado a mi hija. Varrock se levantó. Pide tu recompensa. Mateo dudó solo un momento. Quiero que compartamos conocimiento, dijo. Que humanos y Lunaret trabajen juntos en medicina. Que nadie muera por orgullo. La sala estalló en protestas. Es demasiado. Un humano no dicta nuestras costumbres. Mateo los enfrentó sin miedo. Acabo de salvar a su futura gobernante. Si creen que pido demasiado, quizá debí dejarla morir. Silencio. Varrock asintió lentamente. Que así sea. Esa noche, un guardia llevó un mensaje a Mateo. Debe marcharse, le dijo. El soberano le perdona la vida, pero Caen y sus aliados exigen su expulsión. Mateo suspiró. No le sorprendía. Mientras se preparaba para partir, una voz lo detuvo. Doctor. Alina estaba en la puerta, más fuerte, más firme. Te debo la vida, dijo. Mateo sonrió. Entonces haz que haya valido la pena. Mientras se alejaba del palacio de Lunaret, tuvo la certeza de que aquello no había sido un final. Solo el comienzo. El soberano Varrock permanecía erguido en su trono, con los ojos dorados fijos en Mateo Ríos como si fueran cuchillas. A su derecha, la reina Selma estaba sentada junto a Alina, aún delgada, pero visiblemente más fuerte. La recuperación de la joven avanzaba más rápido de lo esperado. Su piel había recuperado el color, su mirada ya no estaba nublada. Estaba viva. Curada. Pero eso no garantizaba nada. Al lado opuesto del salón, entre los nobles, Lord Caen observaba con una sonrisa tensa, cargada de rencor. Había perdido la apuesta por dejar morir a la heredera, pero no había terminado su lucha contra el humano. Ha logrado lo imposible, declaró Varrock con voz profunda. Salvó a mi hija cuando nadie más pudo. Un murmullo recorrió la sala. Admiración en unos rostros, resentimiento en otros. Ahora, continuó el soberano, debemos decidir su destino. Mateo respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Caen avanzó con paso lento, su túnica rozando el suelo. Este humano, escupió la palabra, ha desafiado nuestras leyes. Ha mezclado genética extranjera con nuestra sangre real. Ha cuestionado nuestra superioridad y pretende que aprendamos de su especie. Varias cabezas asintieron. Es peligroso, añadió. Si lo dejamos con vida,
otros humanos creerán que son nuestros iguales. Mateo rodó los ojos. Acabo de salvar a su princesa, respondió. Y su mayor preocupación sigue siendo el orgullo. Caín ardió de ira. ¿Nos insultas? No, replicó Mateo. Ustedes lo hacen solos. Algunos nobles se escandalizaron. Otros parecían divertidos. Alina, sentada junto a su madre, se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. Baroc levantó la mano y el silencio cayó de inmediato. No ejecutaré al hombre que salvó a mi hija, dijo. Mateo soltó el aire lentamente. Pero tampoco puede quedarse, continuó Baroc. Por decreto imperial, el doctor Mateo Ríos será desterrado del espacio de Lunaret. No volverá a pisar nuestros mundos. Su nombre no será honrado, aunque sus actos sean reconocidos. Muchos en la corte parecieron satisfechos. No moría, pero tampoco existiría para ellos. Mateo apretó la mandíbula. No era justo, pero estaba vivo. Entonces Alina se puso de pie. Esto es un error, dijo, con voz débil pero firme. Castigan al hombre que me salvó. Mi decisión es final, respondió Baroc. El orgullo no debería valer más que la vida, replicó ella. El soberano guardó silencio un instante. El orgullo construyó este imperio, dijo al fin. No será abandonado hoy. Mateo negó suavemente con la cabeza hacia Alina. Había ganado lo que importaba. Su vida. Y algo más difícil de medir, una grieta en las certezas del imperio. Acepto, dijo con calma. Se te concederá salida segura, añadió Baroc. Agradece esa misericordia. Mateo sonrió de lado. Créame, lo hago. Horas después, Mateo observaba su nave prepararse para partir desde los muelles imperiales. El cielo de Lunaret Prime ardía en tonos violetas y dorados. Ajustó su mochila y respiró hondo. ¿De verdad te vas? Se giró. Alina se acercaba escoltada por 2 guardias. No me dejan muchas opciones, respondió él. No es justo. La vida rara vez lo es, dijo Mateo. Tú sigues viva. Eso es lo importante. Ella bajó la voz. Esto no termina aquí, dijo Alina. El imperio debe cambiar. Mateo sonrió con cansancio cuando ella le entregó un pequeño chip, prueba de que humanos y Lunaret podían sanar juntos. No era un adiós. La nave saltó al hiperespacio. Exiliado, Mateo observó las luces pasar. Había salvado a una heredera y pagado el precio. Intentó convencerse de que todo había terminado. Entonces llegó una señal cifrada. Alina apareció en un holograma, ahora en un crucero de guerra. Necesito tu ayuda, dijo. Caín se mueve en las sombras. Estoy desterrado, respondió Mateo. No necesito un político. Necesito un médico. Mateo sonrió. Supongo que no me retiro todavía. Giró el rumbo hacia lo desconocido. No era el final. Era el inicio.